face to face. We enthrone you with our praise. Hear it, we want you hear it. Sing it. Oh, we're singing, yeah. Oh, great and mighty King, our hearts to you we bring. Come have your way. Come have your way in us. We lift up a shout. Let your kingdom come down. Come have your way. Come have your way in us. We want to see you move by your power. Don't be lifted higher, higher, higher. Glory to glory, faith to faith. We want to see you face to face. We enthrone you with our praise. We want you here. Glory to glory, faith to faith. We want to see you face to face. We enthrone you with our praise. Oh, we want you here. Praise the Lord, paz de Cristo, hermanos. The psalmist in Psalm 118 said, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it." El salmista declaró, este es el día que Jehová ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él. It's amazing and wonderful to know that in the midst of everything that is happening, that the church can still rejoice. Es maravilloso, hermanos, saber que en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todavía la iglesia se puede aún regocijar. We can still get together and exalt the name of Jesus, the name that is above every other name. Todavía ahí en nuestros hogares podemos reunirnos, hermanos, y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. And it's true, our sanctuary is closed. Sí, hermanos, el templo por el momento está cerrado, pero la iglesia sigue abierta, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. See, the church might be closed, but the sanctuary is closed, but the church still open, because every one of us, we are the church. So today I invite you to rejoice and be glad in him. En este día yo los invito a que nosotros, hermanos, nos regocijemos y estemos alegres en él. Los quiero saludar en el nombre del Señor. Espero que todos ustedes juntamente con sus familias estén disfrutando del favor de Dios. I greet everyone. I pray that you and your families are doing well and enjoying the favor of the Lord this morning, because the Bible says that God's mercies are new every morning. Porque dijo el salmista que sus misericordias son nuevas cada mañana. So we thank you so much for connecting with us via Facebook Live. Gracias, hermanos, por conectarse con nosotros a través de Facebook Live. Marcos capítulo 4, the Gospel of St. Mark chapter 4. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. We're going to start on the 35th verse. Marcos 4, 35 dice: "Y aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, él reprendió el viento y dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? So por unos momentos quisiera predicar. I would like to preach to you on the thought
the Lord of my storms. El Dios o el Señor de mis tormentas. Let me start by saying that faith is one of the most important elements of the Christian life. Les explico, hermanos, que la fe es uno de los elementos más importantes en la vida cristiana. Paul says that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles, de las cosas que miramos. Physical sight produces conviction, or it gives us evidence of the things that are visible, the things that we can see. Pero la fe trabaja diferente. Faith works differently. La fe es lo que nos permite a nosotros, el Hijo de Dios y al creyente, de poder ver lo invisible. You see, faith, it's what allows the believer to see the invisible. Si usted tiene la sustancia delante de usted, si usted puede verla, entonces ¿para qué sirve la fe? If you have the evidence before you, and if you can see it, what is the use of faith? Porque la fe se necesita para aquello que no podemos ver, para aquello que no podemos tocar. You see, faith is needed for those things that we can't see, those things that we can't touch. And Paul writes and he says that without faith it's impossible to serve the Lord. Pablo dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, que si le vamos a agradar a Dios, tenemos que tener cierta fe. In other words, that if we're going to serve the Lord, if we're going to please God, we need to have faith. Because it is faith that allows me to move forward. Es la fe, hermanos, que me permite a mí, a usted, que podamos seguir adelante. Es la fe la que me ayuda a seguir confiando. It's faith that allows me to continue to trust. Es la fe la que me sostiene en los momentos difíciles de la vida. It is faith that sustains me in difficult times. Es la fe la que me da aliento cuando me siento desmayar. It is faith that gives me discouragement when I feel like fainting. Es esta fe que está basada no en una emoción o cualquier sentimiento, pero la fe está basada en su palabra bendita y en sus promesas y quién Dios es en mi vida. It is this faith that is not based on emotion or feeling, but it's a faith that is based on God's word, on his promises, and who God is in my life. It's the faith that we all possess today. Esa fe que nosotros poseemos en este día. Y yo no sé de usted, pero yo sé en quién confío en este día. I know who I trust. I don't know who you trust, but the Bible says, dice la Biblia, algunos ellos creen en caballos y otros en carros, pero nosotros creemos en Jehová nuestro Dios. The psalmist says some believe in chariots, others in horses. Where we believe en Jehová our God. ¿Sabe por qué? Porque Él es mi Salvador, porque Él es mi sanador, porque Él es mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Él es el que provee, Él es el que me guarda, Él es mi sombra, mi mano derecha, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él es el todopoderoso. That's who my trust is on my God, because He's my Savior, because He's my healer, because He's my help in time of trouble, because He's my keeper, because He's my shadow to my right hand. He's Alpha and Omega. He's the beginning and the end. He's God Almighty. The scripture that we read, the Bible says that Jesus had been teaching all day long. La escritura que leímos dice que Jesús ha estado predicando todo el día. And after preaching a great message, a great sermon, he decides to take his disciples to the other side and give them a private word.
Dice la Biblia que después de predicar, que Él quiere llevar a sus discípulos al otro lado del río y darles una palabra privada para ellos. He decides to give them a one-on-one conversation. Como que Jesús quería darles una conversión, una conversación personal de uno a uno. Y el versículo 33 dice esto: y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. When I read the scripture says, but when he was alone with his disciples, he explained everything to them. He speaks to them privately. He speaks to the disciples personally, one-on-one. La escritura nos dice que hablaba con ellos privadamente, personalmente, de persona a persona. And at the end of the verse, he says that he explained everything. Al final del versículo, hermanos, dice que él, Jesús, les explicaba todo. It seems like Jesus didn't hold back, but he gave them inside information. Como que Jesús, hermanos, no se detuvo en darles, les dio revelación personal. It seems that Jesus reveals himself to them personally. Como que Jesús, hermanos, se reveló a ellos personalmente. Oh, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando Jesús se reveló a cada uno de nosotros. Nuestro entendimiento, hermanos, se abrió, nuestro conocimiento se abrió y pudimos entender que solo Jesús es la respuesta para nuestros problemas. As a good teacher, he wanted to see if they understood, and not just understood, but believed the word that was given to them. Como buen maestro, Jesús quería saber si los discípulos entendían y no más entendían, pero si podían creer su palabra que Él les había dado. You see, in our lives, as we travel on this journey, He also wants to know if we really understand His word. Nosotros en este caminar, Jesús también quiere saber si nosotros, hermanos, realmente entendemos su palabra. But not just to understand His word, but He wants to know today, my brother, if you believe His word. No nomás quiere saber si tú entiendes, pero quiere saber si tú en realidad realmente crees su palabra. Pregunto, ¿habrá alguien allá en su casa que usted cree a esta palabra? Is there anybody in your home that you believe on God's word? Because His word is true. Su palabra, hermanos, es verdadera, es real. Because to believe in His word is to believe in Him. Creer su palabra, hermanos, es creer a Él. To believe Him is to believe His promises. And to believe His promises is to be confident that they will come to pass no matter what. Creer en Él, hermanos, es creer en sus promesas. Y creer en sus promesas es tener la certeza de que se cumplirán, pase lo que pase. Quizás no lo mire hoy, quizás no ha llegado todavía, pero yo tengo la certeza que tarde que temprano las promesas de Dios van a llegar. Maybe you don't see God's promises today, maybe they have not arrived, but you know that you have the confidence in God that sooner or later God is true to His promises. In the 35th verse, He tells His disciples to get on the boat. En el versículo 35 les dice a los discípulos que se suban en el barco. The Bible says He sends them to the other side. Dice que los manda que fueran al otro lado. They obeyed the word. They got on the boat. Obedecieron la palabra. Se subieron en el barco y estaban haciendo exactamente lo que Jesús les había dicho que hiciera. They were doing exactly what the Lord
had told them to do. And not only are they in the will of God, but Jesus is right in the midst of them. No nomás estaban en la voluntad de Dios, pero Jesús estaba en medio de ellos. Aren't you glad that Jesus is in the midst of our lives? Yo no sé cuántos le agradecen a Dios que usted sabe que Jesús está en medio de nosotros. Donde quiera que yo esté, lo que yo atravesca en la vida, no importa que sea, Jesús está con nosotros. Watch this. While being obedient and in the will of God and on the boat with the Lord, there's a problem. Mire esto. Estaban siendo obedientes en la voluntad de Dios. Y Jesús en la barca con ellos, pero sucede un problema. The problem is described in verse 37. El problema se describe en el versículo 37. Y dice esto: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. And a great storm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. A great storm coming out of nowhere on the Sea of Galilee. Miren esto, una gran tormenta saliendo de la nada en el mar de Galilea. They were caught in a storm when being in the will of God. Ellos estaban atrapados en una tormenta, estando en la voluntad de Dios. You ever been there? Doing God's will, and all hell breaks loose. More problems than you could ever think. ¿Has estado allí, hermanos, alguna vez haciendo la voluntad de Dios y como que se desata todo el infierno sirviendo a Dios y de repente llega todo tipo de problema a tu vida? The first thing that we must understand is that in the will of God, it does rain. Déjeme decirle esto. Lo que tenemos que entender es que estando en la voluntad de Dios, ahí también llueve. Being in the will of God, there's thunderstorms. Aún en la voluntad de Dios, hay tormentas. You can be in the middle of His will and still have downpours. Usted puede estar sirviendo a Dios, ser fiel, estar justo en medio de la voluntad de Dios, y aún va a haber aguacero sobre su vida. You can be doing exactly what God tells you to do, and the boat of your security begins to sink. Usted puede estar, hermanos, exactamente en lo que Dios dice que estés haciendo, y el barco de tu seguridad comienza a hundirse. Pero gracias a Dios. But thank be to God. Tenemos a un Dios que escucha el clamor de sus hijos. Por eso dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pozo cenagoso. Enderezó mis pasos, me puso sobre la roca, y luego, hermanos, me dio un cántico nuevo. Hermano, Dios está allí en medio de toda tu tormenta. The second thing that we must know is that thunderstorms of merciless. Lo segundo que debemos de entender es que las tormentas son crueles. That means that they can come down on you, they can consume you. Significa que las tormentas pueden caer sobre nosotros y nos pueden consumir, nos aflijan, nos agotan. The Bible says that the boat was filling up, that the wind was strong, que el barco se estaba llenando de agua y que el viento era fuerte. The Bible says that the waves were raging to the point that it threatened them to take them under. Dice la Biblia, hermanos, que las olas estaban en su apogeo hasta el punto de que les amenazaban con voltear el barco.
You ever been in a situation that looks like it was going to take you under? Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una situación que parece que te iba a hundir. That was what's happening with the disciples. It's a situation that overwhelmed them. Una situación, hermanos, que los atemorizaba. A storm, una tormenta, es tipo de prueba, es una circunstancia inesperada. Algo que invade tu vida y amenaza tu propia existencia. Can I tell you, a storm is the kind of problem that is unexpected. It invades your life. It threatens your every existence. But thank God that Jesus is in the middle of our storms. Gracias a Dios, hermanos, que Jesús está en medio de nuestras tormentas. So watch this. It wasn't just a little rain. No era nomás una lluviecita. It was not, we're not talking about headache or a toothache. No estamos hablando, hermano, dolor de cabeza. No, a situation where your life is on the line. Era una situación donde la vida estaba en peligro. Where you don't know where you're going, if you're going to make it or not. You don't know if you will survive it or not. Es una situación, hermanos, donde no sabes si vas a lograr salir. No sabes si vas a sobrevivir. Pero gracias a Dios por la fe. Thank God for faith. Dije gracias a Dios por la fe que nosotros poseemos. Please understand that a storm is always, hear me, is always designed to increase your faith and give you a deeper experience with God. Oiga esto, la fe, hermanos, está diseñada para que nuestra fe pueda aumentar. La tormenta está diseñada para que nuestra fe pueda aumentar y le pueda brindar a usted una experiencia profunda con Dios. Storms aren't pleasant. Las tormentas no son agradables. They're not comfortable. No son cómodas. They can be intimidating. They can be aggressive. Pueden ser intimidantes y agresivas. And at times they can be life-threatening. A veces, hermanos, pueden amenazar la vida. But hear me. But storms always come with a purpose. Las tormentas siempre vienen con un propósito. Yo no sé qué tormenta estés pasando tú. I don't know what storm you're going through. But I can tell you that they always come with a purpose. Todo lo que viene a la vida tiene un propósito. Oh, hermano, agárrate de la mano de Dios y deja que pase la tormenta. Como dice el canto, después de la tormenta viene la paz, viene la calma, porque Jesús es el Señor de nuestras tormentas. It was a circumstantial storm, una tormenta circunstancial, a storm who the disciples had no control of. Era una tormenta en la cual los discípulos no tenían control de ella. They couldn't control the sea, the wind, the waves, the rain. They couldn't control that. It was out of their control. Los discípulos no podían, hermanos, controlar el viento, ni el mar. No podían controlar las olas, ni la lluvia. No podían, porque estaba fuera de su control. So you can be right now in the will of God and in a storm and absolutely be able to do nothing about it. ¿Sabías que tú y yo podemos estar en la voluntad de Dios, estar en una tormenta y absolutamente incapaz de hacer nada al respecto? You see, that produces a helpless and sometimes a feeling of hopeless. Esto, hermanos, en ocasiones produce un escenario impotente y a veces desesperación. We know that we're terrified. Sabemos que los discípulos estaban atemorizados because Jesus asked them on the 40th verse, porque Jesús les pregunta en el versículo 40, why are you afraid? Les pregunta, ¿por qué tienes miedo?
they weren't just afraid, they were terrified. No tenían solamente un miedo, hermanos, estaban atemorizados. So now, we don't have just a storm of circumstance, but it's an emotional storm. Ahora, hermanos, se ha convertido en una tormenta emocional. Porque a veces así nos encontramos nosotros, atemorizados, cohibidos, llenos de ansiedad y inquietos por las tormentas de la vida. You see, sometimes this is how we believers, we sometimes feel, we find ourselves afraid, insecure, full of anxiety, restless because of the storms of life. You're scared about the doctor's report. Miedo, hermanos, del informe del doctor. We're scared today about our financial struggles. Estamos asustados, preocupados por las luchas financieras, con mucha razón. We're scared about the condition of our marriage and of this and of that. Estamos preocupados. Whatever it is, sometimes you have no control. But I can tell you this, te puedo decir esto, que hay alguien que está sentado en el centro del universo y de ahí sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Can I tell you this? There is somebody that's sitting in the center of the earth and sustains everything with the word of his power. It's the Lord Jesus. Because sometimes a storm is so big. A veces la tormenta es tan grande. Sometimes so strong. A veces tan fuerte. Sometimes so devastating that you can't control it. Hay veces que la tormenta, hermanos, las pruebas, las luchas, tan fuertes, tan devastadoras, que no podemos controlarlo. Ahorita el mundo está atemorizado por lo que está sucediendo en nuestra nación y alrededor del mundo. People are afraid of what's going to happen. What's going to happen in our nation. What's going to happen around the world. Pero no hay que temer. Hay que llenarnos de fe. Let's not fear. Let's get a hold of faith. Porque si hay uno que puede calmar cualquier tormenta. Can I tell you, there's one that can calm any storm. Él puede calmar cualquier problema, cualquier circunstancia en nuestra vida. Se llama Jesús. He can calm any storm, any problem, and his name is Jesus. Do you know him today? ¿Lo conoces tú en este día? Él es el Salvador del mundo. Él es la respuesta para nuestra vida. You see, because their situation was out of control, their emotions went crazy. Cuando miramos la historia que les acabo de leer, debido a las circunstancias de los discípulos, estaba fuera de su control. Hay cosas que están fuera de nuestro control, hermano. No importa cuánto ayunes, cuánto ores, solamente ponlas en las manos de Dios. Estaba fuera de su control y sus emociones se habían descontrolado. Now they question what they have been believing. Ahora estaban ellos, hermanos, cuestionando lo que habían estado creyendo, si era verdad. The Bible says, verse 38, esta tormenta emocional se convirtió en una tormenta espiritual. It became not just an emotional storm, but it became a spiritual storm. That's where you and I got to be careful. Don't allow the things that is going around us, this emotional storm, for this storm to convert into a spiritual storm. No dejes, hermanos, que esto que está sucediendo se convierta en una guerra espiritual para tu vida. Because they say, verse 38, they woke up Jesus and they said, Teacher, do you not care that we perish? Despiertan a Jesús, hermanos, y le preguntan, Maestro, ¿qué no te importa que nosotros perecemos?
There are those times in our lives when the storm rages. Hay esos momentos en nuestra vida, especialmente cuando nos encontramos en la tormenta, that we don't have a problem when there's no storm. Woo. We can praise God and dance and shout when there's no. Hermanos, hay esos momentos en la vida. Cuando no hay tormenta, usted puede gritar, salvar, danzar, alabar a Dios y estar lleno de fe. But in the middle of the storm, especially one that is unexpected, pero en medio de una tormenta, especialmente aquella que no lo esperaba, one that wipes you out, you're afraid and terrified and insecure, aquella tormenta donde tú estás atemorizado, inseguro, and because you're overwhelmed, and naturally that will lead us to a spiritual question. Naturalmente esos momentos nos llevan a una pregunta espiritual, and we say, where are you, God? ¿Dónde estás, Dios? Are you here? ¿Estás aquí? Are you here? In verse 38, versículo 38, he says, Jesus himself was in the stern, asleep on a pillow. Dice que Jesús estaba en la popa dormido en una almohada. Really, Jesus? And if we're honest today, there have been some times during this time, si somos honestos, en estas 3 semanas que han pasado, we're like Martha and Mary. But we have raised the question to Jesus, where were you, Jesus, when I needed you? En estos días, estas semanas que han pasado, algunos de nosotros hemos estado como Marta y María y le hemos dicho, hey, Jesús, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Martha told the Lord, if you have been here, Marta le dijo al Señor, si tú hubieras estado aquí, if you would have been here, si tú te hubieras llegado a tiempo, if you would have taken so long. Teacher, didn't you care? ¿Qué no te importó, maestro? Or is this some kind of nonsense that I was raised to believe? A veces, hermanos, nos preguntamos, ¿será esto solamente una teoría que simplemente me hicieron creer? But watch this. Jesus is asleep in the same storm that the disciples were. Jesús está dormido en la misma tormenta que estaban los discípulos. Can I tell you, Jesus is in our storm today. Te puedo decir, Jesús está en esta tormenta. Woo. They ought to tell you something. Eso, hermanos, te debe de decir algo. That if he's in my storm and if he's asleep, everything is going to be okay. Que si Jesús está en esta tormenta, en esta nación durante este virus, Él todavía está aquí. Él no se ha ido. Él no está muerto. Si Él está aquí presente, entonces, hermanos, todo va a salir bien, porque Él es el Señor de nuestras tormentas. He woke up. They woke him up. And they asked him, Lord, don't you care? Lo despertaron y le preguntaron, ¿qué no te importa? Verse 39 says, and Jesus woke up, and he rebukes the wind and says to the sea, hush, be still. Versículo 39 dice, Jesús se despertó y reprendió el viento y le dice al mar, silencio. And notice this. Jesus spoke to the circumstance. Jesús le habló a la circunstancia. Oh, he talked to the circumstance. The circumstance is the wind of the storm.
Jesus speaks to the situation. Jesús le habla, no a los discípulos, le habla a la circunstancia. That reminds me of what Jesus told the disciples, that if they would believe in Him and in His Word, that they would do things, the greater things that Jesus had ever done. Esto me recuerda que Jesús les declara a los discípulos que si ellos creyeran a su palabra, que ellos iban a hacer cosas aún mayores que Jesús había hecho en la vida. And I'm almost finishing. There's got to be a point in our lives where we learn how to speak to our circumstance. Hay un momento, hermanos, donde debemos de hablar nosotros a nuestra circunstancia. You got to look at your problem and you got to speak to your circumstance. Usted tiene que mirar su problema, hermanos, y tiene que hablarle. Tormenta, cállate, enmudece. Oh, storm, be still. Situation, you have no power over me. Hable a su problema y dígale, situación, tú no tienes poder en mí. Entendamos, hermanos, que tenemos el poder dentro de nosotros para vencer cualquier ataque del enemigo. Please understand that we got the power inside of us to defeat any attack of the enemy. Toda táctica, toda estrategia, toda tentación, toda perturbación, todo obstáculo, every tactic, every temptation, every disturbance of your life, everything, todo espíritu que nos quiera perturbar, que te quiera tumbar. Oh, hermanos, nosotros tenemos el poder dentro de nosotros para vencerlo. So Jesus, on the 30th verse, watch this. He's going to question their faith. Va a cuestionar su fe. And he says unto them, why are you so afraid? How is it that you have no faith? Y dice, ¿por qué están atemorizados? Como que no tenéis fe. Oh, Jesus. It's because we saw the storm and the wind. Vimos la tormenta, Señor. And Jesus said, and the same day, when the evening was come, He said unto them, let us pass over to the other side. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesus was saying, when I told you to get on the boat and go on the other side. Cuando te dije que te subieras en el barco y fuéramos al otro lado. Man, you were excited. You were full of faith and boldness and assurance. You were excited to get in the boat with me. Oh, estabas lleno de entusiasmo, estabas seguro, lleno de fe y valor cuando te dije que te subieras al barco conmigo. But when the storm showed up, they dismissed what I said. Pero cuando llegó la tormenta, descartaron, se olvidaron todo lo que Jesús les había dicho. In other words, your problem overrules His promise. Nuestro problema, hermanos, a veces sobrepasa su palabra. Now you're living in the light of the problem and not living in the light of the promise. Ahora estamos viviendo a la luz del problema y no a la luz de la promesa. And when you live in the light of the problem and not the promise, the problem will dominate you and totally erase His promises. Oiga esto, cuando usted vive en la luz del problema, la situación, tu situación va a dominar y totalmente borrar las promesas de Dios. God never wants your circumstance or your storm to overrule His promises. Hermano, Dios no desea que tu circunstancia o tu tormenta o tu problema domine sus promesas, porque lo que Él dice, Él lo promete. Whatever God says He'll do. Whatever He promised, He will bring it to pass. So you're doing exactly what God asked you to do. And I'll finish with this. Termino con esto. We ought to fear God and not the circumstance. Debemos de temer a Dios, hermanos, y no nuestra circunstancia. Why? Because if He can hush the wind, if He can calm the storm,
Porque si Él puede callar el viento y callar la tormenta, pregunto, ¿no podrá Dios hacer algo con lo que está sucediendo a nuestro alrededor? So I ask, if the Lord can hush the wind and calm the storm, couldn't God do something with what is happening around us? Hermanos, Dios con solamente una palabra puede cambiar el rumbo de este virus que está aquí alrededor. Just one word from God can change the course of this virus. Just one word. But you gotta have faith. You got to believe. Tenemos que tener fe de que Dios está en control de todas nuestras tormentas. En la historia de la iglesia, the history of the church, Dios nunca olvidó su pueblo y nunca olvidó su iglesia. I told you last week, this is the greatest moment of the church. Les dije la semana pasada. Let me tell you why. Because I believe the greatest revival is coming to the church. Yo creo, hermanos, que lo que está sucediendo es porque el avivamiento más grande de la iglesia viene. You know what it is? The latter rain. La lluvia tardía va a llegar. But in the meantime, you gotta get a hold of faith. Pero por mientras hay que agarrarnos de Dios y de llenarnos de fe, porque va a llegar. The best is yet to come. Lo mejor, hermanos, créalo, declárelo, declare it, say it, speak it. The best is yet to come. Lo mejor va a venir, usted va a ver. Después de la tormenta va a venir el avivamiento más grande para la iglesia. Yo quiero que inclinen sus rostros ahí donde están y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel a tu palabra. You're faithful to your word. You've called us to trust in you. Tú nos has llamado a confiar en ti. Because you are the Lord of our storms. Porque tú eres el Señor de nuestras tormentas. Yo te pido por cada familia. I pray for every family. Cada hogar que me está escuchando en este momento. Que tu mano preciosa, Señor, los cuide, los protege de todo mal. Yo pido que tu presencia fluya, Señor. Que nuestra fe se levante. Let our faith rise up, Lord. Let us trust you. Let us know and understand that you're in control. Gracias, Señor. Ayúdanos a llenarnos de fe y que podamos confiar, Señor, que tú estás en medio de toda tormenta. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Quiero decirles que les agradezco a todos una vez más sus oraciones, sus textos. Thank you so much for texting and inquiring about how we're doing. Gracias, hermanos, porque ustedes se preocupan. Quiero agradecer a todos los hermanos que han mandado sus diezmos, sus ofrendas. Quiero decirles que, hermanos, ustedes pueden mandar sus diezmos. Ahí en la pantalla están mirando la forma. Usted puede ir a la website, puede entrar allí y dar sus diezmos, ofrenda, o también a través de el app, hermanos, bájelo. Usted lo puede dar. Les vamos a agradecer mucho. Gracias, hermanos, por mantenerse fiel. Quiero avisarles que mañana es día altar familiar. Vamos a estar, hermanos, orando. Júntese con su familia. Vamos a orar, pedir la dirección de Dios. El miércoles todos vamos a ayunar. Wednesday we're going to fast. It's a general day of fasting. Es día general de oración. Y el jueves, hermanos, los invito a que se conecten con nosotros ahí de mi hogar. Voy a estar siguiendo la clase sobre la armadura de Dios. I will be following our class on the armor of God. So Thursday night, I invite you to our Bible study. And then we invite you Sunday. El domingo, hermanos, es día de resurrección. Sunday is going to be a glorious day. El domingo va a ser un culto maravilloso. Oiga esto. Voy a comunicarme con todos ustedes. Yo sé que no están aquí, pero vamos a llevar a cabo nuestra Santa Cena. We are going to have
our communion service. So we'll be getting a hold of you, giving you instructions. Le vamos a dar instrucción, hermanos, y vamos a tener un día glorioso. Vamos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Y aunque no estén aquí, pero allí en sus hogares nos vamos a juntar. Hermanos, los amamos mucho. Cuídense, tomen toda precaución y vamos a seguir, hermanos, sirviendo al Señor y alabando su nombre. Dios los bendiga a todos. God bless you. Thank you so much.